Buenos días. El día de hoy estaré terminando los ejemplos que quedaron pendientes en la última clase con respecto a las sucesiones aritméticas. En este ejemplo nos piden hallar los 5 primeros términos y el término enésimo de una sucesión cuyo término sexto, es decir, a sub 6, es igual a 71 y el décimo término es igual a 127, o sea, a sub 10 es igual a 127. Recordemos que para calcular el término enésimo, necesitamos de dos cosas. Calcular el primer término y la diferencia de los términos de la sucesión aritmética. Cuando ya hayamos calculado el término enésimo, podremos calcular entonces los primeros 5 términos. Bien, así que vamos a hacer uso de esta información para poder calcular tanto a sub 1 como d de diferencia. ¿Qué nos está diciendo esta información aquí? Entonces vamos a tratar de escribir esta información en otros términos que nos permitan despejar a sub 1 y d. Para el primer caso, cuando tenemos que a sub 3 es igual a 71, vamos a tener en cuenta que a sub 3, siguiendo la fórmula general del término enésimo de una sucesión aritmética, sabemos que esto es igual al término a sub 1 más 3 menos 1 por d. Y para la segunda parte, es decir, a sub 10, vamos a tener que a sub 10 es igual a sub 1 también, más 10 menos 1 por d. Tenemos que a sub 3 es igual a 71 por un lado y a sub 3 es igual a toda esta expresión por este lado. Así que siguiendo estas dos partes de la ecuación, podemos concluir que el 71 es igual a toda esta parte de acá. Es decir que 71 va a ser igual a sub 1 más 3 menos 1, que es 2 por d. Y de la segunda parte vamos a tener que 127 es igual a todo esto de acá. Es decir que 127 va a ser igual a sub 1 más 9 por d. Teniendo estas dos ecuaciones, vamos a restar la una de la otra. Yo prefiero dejar la que tiene términos más grandes en la parte de arriba para que no nos queden elementos negativos. Y vamos a hacer lo siguiente. Entonces vamos a calcular una resta. Y vamos a restar cada término semejante. Es decir, primero vamos a restar todo lo que está a la izquierda de la igualdad. 127 menos 71, que es igual a 56. Y esto va a ser igual a ¿qué? A sub 1 menos a sub 1, que es 0. Y lo siguiente sería 9d menos 2d para un igual de 7d. De aquí, veamos que tenemos una ecuación donde la única variable es la d, que es muy sencilla de
simplificar, simplemente, perdón, de despejar, lo único que tenemos que hacer es dividir entre 7 y así llegar a la conclusión de que D es igual a 53 entre 7, que es 8. Ya obtuvimos un primer resultado que era calcular D, ¿verdad? Ahora nos hace falta calcular A sub 1 para poder con esa información tener el término enésimo. Para obtener A sub 1, lo único que vamos a hacer es sustituir el valor de D en alguna de estas dos ecuaciones, en cualquiera. Yo voy a usar tal vez la segunda porque tiene valores más pequeños. Entonces vamos a sustituir D igual a 8 en la ecuación. La voy a poner aquí de nuevo, 71 igual a 1 más 2D. Si sustituimos D igual a 8, vamos a tener que 71 es igual a A sub 1 más 2 por 8. Es decir que 71 es igual a A sub 1 más 16. Y otra vez tenemos una ecuación en la que solamente tenemos una variable, que en este caso es A sub 1, que para despejarla basta con enviar este 16 al otro lado a restar. Es decir, que 71 menos 16 es igual a sub 1 y 71 menos 16 me da un total de 55. Y este sería el valor del primer término de la sucesión de la que nos está hablando el problema. Ya teniendo A sub 1 y D, vamos a calcular el término enésimo. Recordemos que el término enésimo lo calculamos con la siguiente fórmula. A sub n es igual a sub 1 más n menos 1 por d. Y de aquí ya conocemos quién es A sub 1 y d. O sea que el término enésimo nos va a quedar de la forma: A sub 1 nos dio un total de 55, n menos 1 y d nos dio 8. Podemos efectuar este 8 acá distribuyéndolo para poder simplificar el término enésimo. Es decir que vamos a tener 8n menos 8 y de aquí vamos a operar los términos semejantes, los coeficientes, donde tenemos 55 menos 8, esto es igual a 47 más 8n. Y este de aquí es el término enésimo de la sucesión, que es lo que nos está pidiendo. Hasta ahora llevamos una primera parte. ¿Qué nos hace falta? Calcular los 5 primeros términos de la sucesión. Ya con el término enésimo, vamos ahora sí a calcular los 5 primeros términos. Esto ya lo sabemos hacer muy bien. Solo vamos a sustituir el valor de n que corresponde a cada posición de nuestra sucesión. Entonces, para el primer caso, A sub 1 vamos a tener que eso es igual a 47 más 8 por 1, es decir, 47 más 8, que es igual a 55. Ese ya lo habíamos calculado de todas formas por aquí arriba. A sub 2 podríamos usar la fórmula enésima o directamente al elemento anterior sumarle la distancia, como prefieran hacerlo.
como prefieran. Podríamos sumar la distancia o usar el término enésimo. Bueno, podemos hacerlo con la distancia. Este sería igual a 55, que sería el elemento anterior, más la distancia, que es 8. Esto nos da un total de 63. O sea que a sub 3 va a ser igual a 63 más 8, otra vez sumando el anterior con la distancia que nos había arrojado anteriormente, y eso nos da un total de 71. Cuarto término, el anterior, es decir, a sub 3, que es 71, más 8, para un total de 79. Perdón, este es a sub 4. Y ahora a sub 5, que sería el anterior 79 más 8. Para un total de 87. Esos serían los 5 primeros términos de la sucesión. Se pueden calcular mediante el primer término y se va sumando la distancia, o reemplazando o sustituyendo en el término enésimo. Cualquiera de las dos formas es válida. Bien, ahora acá tenemos una fórmula donde vamos a poder hallar la acumulación o la suma parcial de una sucesión aritmética. Esta fórmula solo sirve para sucesiones aritméticas. ¿Qué tenemos que conocer entonces? El primer término de la suma, el término enésimo, que en este caso sería el último término de la sumatoria, y debemos conocer la distancia o la diferencia, perdón, la diferencia de esa sucesión aritmética. Es decir, bueno, lo vamos a ver acá con un ejemplo. Este ejemplo nos pide hallar la suma de los primeros 25 términos de una sucesión aritmética, y nos dice que el primer término es 3, a sub 1 es 3, y la diferencia común es negativo 4. O sea que vamos a ir restando a medida que vamos avanzando en las posiciones, ¿no? Porque esto es negativo. Bueno, según la fórmula, nosotros debemos conocer primer término, último término y la diferencia. En este caso, el problema solamente nos provee el primer término y la diferencia. ¿Qué nos haría falta? Como son los primeros 25 términos, entonces nosotros tenemos que calcular o investigar quién sería a sub 25. Sí, porque este es el que está en la posición 25. Entonces, lo que vamos a hacer, antes de aplicar la fórmula de sumatoria o de suma parcial, que es Sn, por si no lo recuerdan, vamos a buscar quién es a sub 25. Entonces, para eso vamos a buscar primero el término enésimo. Recuerden que el término enésimo es una fórmula que me permite hallar cualquier número que esté en cualquier posición de esa sucesión. Para calcular el término enésimo, recordemos que la fórmula es a sub 1 más n menos 1 por d. Y a sub 1 en este caso es igual a 3 más n menos 1 por d, que es menos 4. Vamos a tratar de simplificar esta expresión para que nos quede mejor. Vamos a distribuir este menos 4 en esta resta, menos 4 por n,
es igual a negativo 4n y menos 4 por menos 1 nos da positivo 4. Así, operando estos dos términos, vamos a tener que esto es igual a 7 menos 4n. Como ya conseguimos el término enésimo, ahora sí podemos calcular quién es a sub 25. A sub 25 lo podemos calcular sustituyendo en esta ecuación la n, que es esta misma, por 25. Así que vamos a tener que esto es igual a 7 menos 4 por 25 para hacer un total de menos 93. Ahora sí, vamos a poder calcular la suma de los primeros 25 términos. Recordemos que la suma de los 25 términos se denota como S sub 25 y eso es lo que quiere decir S sub 25. Sumar todos los términos, voy a dejarlo por acá, sumar todos los términos A sub 1 más A sub 2 más hasta A sub 25, la suma de los 25 primeros términos de la sucesión. Pero en lugar de ponernos a sumar todos esos términos, vamos a usar la fórmula que nos están dando aquí en esta ecuación. Nos dice que debemos multiplicar n por a1 más an, entonces voy a ponerla acá. N, en este caso la n es el mismo subíndice que se comparte acá, es decir, 25 por a1 según el problema es igual a 3 más el último término que es a sub 25 que es igual a 93 negativo, entonces dejamos esto como una resta. Y todo esto dividido entre 2. Entonces veamos que esta n de acá, esto de acá nos está diciendo la cantidad de términos en la sumatoria. Este 3 es el primer término de la sumatoria, o a sub 1, como ya lo hemos visto, y este de acá es el último término. El último término que vamos a considerar para la sumatoria. Ahora sí, recuerden que esto solamente es para sucesiones aritméticas, para las demás no es válida esta misma ecuación. Bueno, ¿cuánto nos daría eso? Esto es igual a negativo 1125. Bueno, así concluye este problema. Pues ya calculamos lo que nos estaban pidiendo acá, que era la suma de los 25 primeros términos, que fue este mismo resultado de acá. Vamos a abordar este problema que ya está un poco menos especificado, simplemente nos dicen que debemos calcular la suma de los 25 primeros números naturales.
Los números naturales, si nosotros lo escribimos aquí la sucesión, pues viene siendo uno, 2, 3, y nos dicen que hasta el número 25, ¿no? O los 25 primeros números naturales. En este caso, pues da la casualidad que es hasta el 25 también. Bien, nosotros que necesitamos primero identificar si es una sucesión aritmética, ¿no? Si lo es, podemos usar la fórmula de arriba. En este caso, si es una sucesión aritmética porque siempre le estamos sumando 1. Bueno, y sigue. Siempre le estamos sumando 1 a cada término para obtener el siguiente. Es decir, que la diferencia es positivo 1 porque estamos sumando. ¿Qué más nos hace falta? Bueno, como si es aritmética, pues podemos usar la misma fórmula de suma parcial que tenemos en la parte superior o de acumulación para calcular esta suma de los 25 primeros términos. Otra vez, para usar la fórmula, además de conocer la diferencia, tengo que saber quién es el primer término y el último. Entonces, el primer término, que está en la posición 1, por eso se llama A sub 1, ese índice nos está diciendo la posición en la que se encuentra. A sub 1 es igual a 1. Que sería este mismo de acá, el primer término. Y el último término, que casualmente también está en la posición 25, es decir, A sub 25 es igual a 25. Este es el valor que toma aquí en la sumatoria, pero esto nos está hablando es de la posición o la casilla en la que se encuentra. No siempre estos dos términos van a coincidir. ¿Listo? En este caso es una casualidad. Ahora sí vamos a hallar la suma. Entonces esta va a ser la suma de los 25 primeros términos, que en este caso son los números naturales. Así que S sub 25, que indica, de nuevo, esto de acá indica que es la suma de los 25 primeros términos, va a ser igual a, entonces escribamos aquí la fórmula n en este caso es 25, porque tenemos 25 términos, sobre 2, y esto va a estar multiplicado por el primer término, que es 1, más el último término, que en este caso es 25. Y resolviendo esto en la calculadora, esto es igual a 325. Esta es la respuesta de nuestro problema, que sería la suma de los 25 primeros números naturales. Bueno, ahora vamos a trabajar este problema verbal. El problema nos dice que se presupuestan 6 millones de dólares para el primer año. Se planifica reducir esa cantidad por medio millón cada año
por 7 años seguidos. Acá no nos están dando como tal la sucesión, nosotros vamos a tener que sacar los datos que nos esté dando el problema. Entonces, aquí este problema nos está dando unas cantidades y nos está hablando de primer año, cada año y 7 años seguidos. O sea que cada casillita o cada posición me va a representar un año. El primer año, que sería A sub 1, nos dice que tenemos 6 millones de dólares y que además vamos a reducir la cantidad medio millón por cada año. Es decir, que para el segundo año voy a escribir que estos son los años y estos son los millones. Entonces, si para el primer año tengo 6 millones, para el segundo año voy a tener que reducir esa cantidad por medio millón. Le voy a quitar medio millón a los 6 millones. O sea que va a tener 5.5 millones en el segundo año. Y así va a seguir pasando hasta que llegue a, bueno, eso se va a hacer por 7 años seguidos. Entonces la primera pregunta es, ¿cuál es la cantidad presupuestada para el séptimo año? Es decir, ¿qué número debe estar acá? ¿Cuántos millones voy a tener en 7 años? La idea no sería pues ponernos a calcular y a restar porque va a ser, bueno, si es una posición muy pequeña o que está no tan lejana, podríamos hacerlo, pero pues hay una forma más sencilla en vez de ponernos a restar y a restar. Podríamos de pronto calcular el término a sub 7. Entonces, para resolver, entonces pongamos acá solución a la pregunta A. Tenemos que calcular quién es A sub 7, ¿no? Bueno, pues nosotros ya conocemos, debido a esto, que la diferencia es negativo 0.5. ¿Sí? Estamos quitando medio millón a medida que va pasando el tiempo. O sea que A sub 7 lo podemos calcular con el término enésimo, sustituyéndolo de una vez. A sub 7 va a ser igual a A sub 1 más n menos 1 sería 7 menos 1 por d, donde ya conocemos quién es A sub 1 y d. A sub 1 en este caso es 6, más 7 menos 1 es 6, y d es de negativo 0.5. Entonces vamos a sustituir quién es la d, que es negativo 0.5. Si resolvemos esto, nos da que esto es igual a 3. O sea que para el año 7, el presupuesto se va a reducir a tan solo 3 millones. Bien, ahora vamos a resolver la segunda pregunta, la B. Nos dice, ¿cuál va a ser la cantidad total presupuestada a lo largo de 7 años? Bueno, acá está un poquito diferente la pregunta, porque nos dice que en el transcurso de los 7 años, ¿cuánto hemos presupuestado? Esto nos hace pensar entonces que tenemos que calcular ese sub 7. ¿Sí? O sea, la suma de los presupuestos desde el año 1 hasta el año 7. ¿Qué tenemos que conocer
para calcular S sub 7, pues A sub 1. Bueno, siguiendo la fórmula, S sub 7 va a ser igual a 7, ¿verdad? Que es la cantidad de términos que vamos a sumar por A sub 1 más A sub 7 sobre 2. A sub 1, según esta sucesión, es igual a 6. Y el último término, que es A sub 7, ya lo calculamos que es igual a 3. Resolviendo esto, nos da que esto es igual a 31.5 millones. Esa sería la cantidad presupuestada a lo largo de los 7 años. Bien, por último, vamos a desarrollar las siguientes sumatorias. Para resolver estas sumatorias, si nos fijamos bien, bueno, vamos a resolver la primera. La primera sumatoria nos pide sumar este término teniendo en cuenta que la i varía desde 1 hasta 20. En problemas anteriores habíamos solucionado sumatorias y las habíamos hecho pues sustituyendo el valor que tenemos acá y poniéndolo a variar según la sumatoria. Lo hicimos para límites superiores muy pequeños, como por ejemplo 4 o 5. En este caso el límite superior es de 20, así que no es viable resolver esto desde el 1 hasta el 20. Lo que podemos hacer es identificar que esto de acá tiene una forma en particular que yo les había mencionado antes que debíamos estar pendientes. Cuando nosotros calculamos el término enésimo de una sucesión, vamos a ver si por acá hay un ejemplo, como este, por ejemplo. Miren que el término enésimo se puede ver como que, como un número más o menos otro número por n. Cuando nosotros tengamos una estructura así, miren que siempre que calculamos el término enésimo, en todos los ejemplos que hemos hecho, tiene esta estructura. Un número más o menos otro número por la n. En este caso, para la sumatoria, es muy similar. Un número más o menos otro número por i. Esto es importante porque si eso tiene esa estructura, podemos decir que esa sucesión es aritmética. ¿Cuál sucesión? Pues la sucesión que vendría a ser como a sub n igual a 2 menos 4n. Solamente que en este caso es una i, pero pues eso no importa, eso va variando. Eso no importa. Y miren que va variando desde el 1 hasta un número límite, que en este caso es 20. Así que como ya identificamos que esta sucesión es aritmética, pues vamos a solucionar esa sumatoria, esa suma parcial, haciendo uso de la fórmula que tenemos anteriormente, teniendo en cuenta que la sucesión en cuestión sería esta de acá y que vamos a necesitar saber cuántos términos tenemos que sumar, es decir,
quién es n, quién es el primer término y quién es el último término. Ese último término pues depende de la cantidad de elementos que tenga esa sumatoria. Bien, como en este caso la sumatoria va desde 1 hasta 20, pues tenemos 20 elementos de esa sumatoria. El primer término lo calculamos con el límite inferior, es decir, cuando y es igual a 1, o sea que va a ser de la forma 2 menos 4 por 1, que esto es igual a menos 2. Y el último término, que como n es 20, pues va a ser el elemento a sub 20. Lo vamos a calcular sustituyendo el 20 en esta función. Es decir que el último término va a ser de la forma 2 menos 4 por 20. Y esto nos da un total de menos 78. Ahora sí, vamos a calcular la suma de los primeros 20 términos de esa sucesión, que viene siendo igual a la sumatoria desde i hasta 20, perdón, desde i que va desde 1 hasta 20 de la sucesión, que es 2 menos 4 por i. Recuerden que originalmente nosotros sabemos que la definición de S de 20 o de suma parcial es la suma de los primeros 20 términos de la sucesión. Para esto, pues vamos a usar la fórmula y sabemos que esto es igual a n, que en este caso es 20, sobre 2, y esto va multiplicado por a sub 1, que es negativo 2, más a sub 20, que es negativo 78. Si resolvemos esto, nos da que esto es igual a negativo 800. Esta es una forma para solucionar este tipo de sumatorias, teniendo en cuenta que esto de acá es una sucesión aritmética, es decir, que tiene esa estructura. Voy a escribirles más o menos la estructura que debería tener un número más o menos otro número por n. Vamos a hallar las siguientes dos sumas teniendo en cuenta lo mismo. Bien, acá podemos ver que la estructura que tiene esto también es aritmética, ¿no? Un número más o menos otro número por la variable. Entonces es aritmética. Y acá la única diferencia es los límites de la sumatoria. Lo, lo ideal es que la sumatoria vaya desde 1, arranque desde 1, para que podamos encontrar a sub 1 y a sub 20 de manera correcta. En este caso, como empieza desde 0, nosotros lo que vamos a hacer es buscar la forma de modificar esta sumatoria para que empiece desde 1 y termine, pues no sabemos hasta dónde, todo depende del límite inferior. Como el primer término debe ser 0, yo voy a modificar esto para que sea 1, pero aún así aquí siempre debe dar 0 el primer término. Para que eso pase, nosotros podemos modificar esa sumatoria de la siguiente forma. Entonces vamos a arrancar desde 1, pero si arrancamos desde 1,
el límite superior también se le debe sumar 1. Estamos como prácticamente sumando 1 arriba y abajo, ¿sí? Y lo que vamos a hacer ahora en la ecuación de la sucesión aritmética es que si queremos que esto empiece en cero, como originalmente es, miren que aquí empieza en cero, para que empiece en cero debe haber algo acá, de tal forma que al operarse con la i, empiece también en cero. Esa forma, la forma correcta, sería teniendo i menos 1. Miren que estamos modificando. Tenemos y ahora tenemos i menos 1. A medida que vamos variando, miren que para el primer caso, esta resta nos va a dar 0. Y para el último caso, vamos a tener 41 menos 1, que es 40, que coincide con el último término de acá. Entonces, si necesitamos sumar en nuestra sumatoria, aquí lo que vamos a hacer es restar la misma cantidad. Entonces recordemos, siempre sumamos la misma cantidad arriba y abajo de la sumatoria, pero en la fórmula vamos a restar la cantidad necesaria. Y bueno, vamos a escribir el resto, que sería más un medio. Ahora sí, tenemos nuestra sucesión y eso lo podemos calcular identificando entonces el primer término. Vamos a identificar quién sería a sub 1, que sería evaluando aquí en 1, es decir que esto sería igual a un tercio por 1 menos 1 más un medio. Esto sería igual, bueno, recordemos que esto va a 0, sería igual a un medio. Ahora vamos a calcular quién sería el último término, que ya no sería, entonces, estos índices, veamos, el primero coincide con el a sub 1 y el último que sería a sub 41 debe coincidir con este de acá, a sub 41. O sea que tenemos en este caso tenemos 41 elementos. Y esto lo calculamos sustituyendo por 41. Esto es igual a un tercio por 40, 40 tercios, 40 tercios más un medio. 40 tercios más un medio nos da un total de 83 sobre 6. Si lo hacen en la calculadora, tal vez les da una aproximación, entonces les recomiendo que mejor lo dejen de forma de fracción. Bueno, por último, sabemos que esa sumatoria tiene 41 términos, ¿sí? Porque la cantidad de elementos contando desde 1 hasta el 41 es 41 términos. Y ahora sí, vamos a calcular ese. Bueno, vamos a dejarla como la sumatoria. La sumatoria desde 1 hasta
41 de 1/3 por i menos 1 más 1/2 es igual a que a n, que es 41 sobre 2 por a1, que es 1/2, más a41, que es 83/6. Recuerden que para usar esta igualdad con esto, que sería S de 41, tenemos que garantizar que esto sea aritmético y que la sumatoria sea desde 1 hasta un número cualquiera. Si desarrollamos esto en una calculadora, me da que esto es igual a, la siguiente fracción: 1763 sobre 6. Lo pueden dejar en forma de fracción o este sí se puede aproximar porque ya es el resultado final, pero lo podemos dejar así. Bueno, por último, vamos a desarrollar la siguiente sumatoria. Para este caso vamos a hacer uso de algunas propiedades de sumatoria. Vamos a analizar algo acá. Nosotros en este caso estamos sumando. Bueno, primero que todo, esto tiene una forma aritmética. Y además tenemos la sumatoria que va desde 52 hasta 100. Nosotros podemos hacer el mismo truquito que hicimos anteriormente, que en este caso no vamos a tener que sumar, sino que para que empiece desde 1 vamos a tener que restar. Podríamos hacerlo así también. Sí, yo creo que está bien así. Entonces vamos a restar. Para que la i arranque desde 1, vamos a tener que restar 51 y en la parte de arriba también. Y sabemos que aquí la i la vamos a sustituir y le vamos a sumar 51. Bueno, es decir que nuestra sumatoria escrita de nuevo nos va a quedar con i variando desde 1 hasta 100 menos 51 es 49. Y nuestra sucesión nos va a quedar 1 menos 3. La i la vamos a cambiar por i más 51. Menos 1 que aparece ahí originalmente. Entonces solamente estamos cambiando la i por i más 51. Bien, entonces veamos que cuando i arranca aquí en 52, esto de aquí se vuelve 51, ¿no? Y aquí vamos a tener lo mismo. Si arranca desde 1, al resolver esto, nos daría 1 más 51, 52, menos 1, 51. O sea que estas dos sumas arrancan igual. Vamos a ver si también terminan igual. Cuando el límite superior es 100, este paréntesis de acá se vuelve 99.
cuando el límite superior aquí es 49, este paréntesis en rojo se vuelve 49 más 51, 100 menos 1, 99 también. Entonces estamos sustituyendo es en este paréntesis para verificar que realmente hicimos todo correcto. O sea, que las sumatorias no, que esas sumas no se van a ver alteradas, pero sí los límites de la sumatoria. Bien, ahora esto ya está mucho mejor. Vamos a ver quién es el primer término, el último término, que corresponde a la posición 49, y n. Entonces, n sabemos que son 49 porque los límites van desde 1 hasta el 49, o sea que hay 49 elementos. El primer término se sustituye evaluando el 1 en esta función grande de acá. Es decir, que a sub 1 es igual a 1 menos 3 por 1 más 51 menos 1. Si resolvemos eso, nos da que esto es igual a negativo 152. Y el último término, que es cuando n es 49, cuando i es 49, es igual a 1 menos 3 por 49 más 51 menos 1. Tendríamos entonces que eso es igual a negativo 296. Teniendo eso en cuenta, podemos decir que el resultado para esta sumatoria es igual a n, que en este caso es 49, sobre 2 por el primer término, que es negativo 152, menos, bueno, más el segundo término, que es negativo, entonces lo dejamos como menos 296. Perdón, el último término. Esta fracción pues ya va a ser mucho más cómoda de resolverla en una calculadora. Tenemos entonces que esto es igual a negativo 10.976. Esa sería la solución para esa sumatoria. Aquí terminamos entonces la sección 9.2, que es todo lo que tiene que ver con sucesiones aritméticas.